Bendito y alabado sea nuestro Dios y nuestro Padre, bendito pueblo de Dios, benditos hermanos y hermanas en Cristo Jesús y todo lo que tiene hálito de vida, adorémosle, alabámosle. Cuando nos da, bendito hermano y bendita hermana, la vida y nos da la revelación de su profundo amor, lo cual nos amó y nos rescató de la muerte, de la amargura, de la esclavitud. Es justo y necesario que nosotros vengamos como hijos, como pueblo suyo, a escuchar con temor, con temblor, a escuchar con fe, a escuchar los mandamientos que son una riqueza para nosotros y no le hacemos ningún favor a Dios ni a nuestro Rey cuando nosotros somos obedientes, más darle una sonrisa, bendito hermano y bendita hermana, de satisfacción al saber que podemos estar algún día en la vida eterna con Él. Lo único que le podemos dar a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. De ahí en fuera, todos sus mandamientos son una riqueza para alejarnos de las plagas, alejarnos de la maldición, alejarnos de lo que hay en el mundo. Así, démosle gracias a Dios. Yo ya le he dado gracias, ya le he pedido también que antes de que me permita abrir esta bendita boca, le he dicho, le he pedido, le he rogado que sea yo únicamente un instrumento, un portador de su bendita palabra, para que en todo sea glorificado nuestro Señor, porque recordemos que la sabiduría no es de ningún ser humano, no es de ningún pastor, ni apóstol, ni profeta. La sabiduría nos es prestada. Dios es el que intercede, es el que enseña. Nuestro Señor Jesucristo es el Rey, es el que enseña por medio de nosotros. Así que nosotros somos instrumentos únicamente. También le he pedido a Dios, bendito hermano y bendita hermana, para todos aquellos que vienen conforme lo dice Dios, conforme lo indica Dios, con temor, con temblor, con hambre, con sed, con fe, tengamos la bendición de poder profundizar, de poder entender y guardar esta bendita palabra en nuestro corazón para seguir adelante, para no desmayar, para no ser engañados, para poder hacer obra conforme el pueblo de Dios y algún día poder estar en la vida eterna con Dios. Esos son los deseos de Dios por medio de este su siervo. Yo he orado, bendito hermano y bendita hermana, por todo suscriptor, por todo seguidor, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille y los traiga de regreso a sus pies y no se pierdan, por los que estén predestinados y ordenados para el llamamiento celestial en otros últimos tiempos, por este medio o por cualquier otro medio santo, sin importar el medio. Yo he orado por todos los que estamos aquí en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Puerto Rico, en Chile, en la India, en Venezuela, en Argentina, en Uruguay y en todo lugar donde Dios permita. Así me pongo a los pies de Cristo Jesús para continuar con la enseñanza número 16 del libro del Éxodo, capítulo 9, versículo 25. Vuelvo a repetir, enseñanza número 16 del libro del Éxodo, capítulo 9, versículo 25. Bendito hermano y bendita hermana, nos hemos quedado en las plagas que Dios está mandando, que estamos viendo, bendito hermano y bendita hermana, cómo Dios ha dejado maldito al mundo desde el momento en que Cristo Jesús venció a Satanás, cómo ahí hay basura, cómo ahí hay muerte, cómo ahí hay hambre, que para ello, bendito hermano y bendita hermana, nos ha dejado la cruz, nos ha dejado este camino, pero hay un precio para sus riquezas: salir a servirle, salir del mundo, alejarnos de Egipto, que es lo que estamos viendo. Ahora, estamos viendo la plaga del granizo. Los que no quieren salir, vimos que el granizo que era enorme, que era de un peso muy grande. Aquí no dice que era de un talento. El granizo
descrito en la bendita palabra como talento, viene físicamente a destruir, como ahorita físicamente el fuego está destruyendo muchas partes del mundo, como ahorita físicamente los terremotos están aumentando y están destruyendo los huracanes, todos los fenómenos sobrenaturales que están trayendo destrucción al planeta Tierra. Esto es aparte, es una enseñanza también apocalíptica, donde Dios nos enseña, ¿verdad?, que antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo habría principios de dolores de parto y destrucción con fenómenos sobrenaturales. Ya también en lo que es la gran tribulación viene un granizo del tamaño de un talento. Y ya le dije que son rocas de 30 y tantos kilos, pero no dudo ni tantito que este granizo, que físicamente como una sombra de lo que iba a venir, que Dios permitió, eran rocas de allá arriba, por las enseñanzas que nos da Dios, como le dije, del pecado, que los que quisieran practicar el pecado como pueblo de Dios, los lapidaban. El pueblo tenía el mandamiento de una lapidación, de matarlos a pedradas. Así de igual manera este granizo viene de arriba, viene de Dios, viene de su Hijo, la ira de Dios. Al que no quiere salir, viene el granizo revuelto con fuego para destruir a los que no temieron, a los que no guardaron sus ganados, a los que no se fueron a proteger, a los que no hubo temor, para destruir todo sembradío, toda cosa verde, todo hombre y toda bestia. Con el fuego, ya vimos que el fuego, hablamos de dos fuegos y no lo hablo yo ni lo invento. La bendita palabra nos habla de dos fuegos. Un fuego que tiene Satanás, que consume el templo, que quema el templo, que quema las cosas espirituales, y el fuego de Dios, que quema los deseos de la carne y la mesa de Satanás por fe. Así, bendito hermano y bendita hermana, vimos también sobre la ceniza, hablando del fuego, de las úlceras, cuando en un horno Moisés tomó cenizas junto con Aarón, las echaron enfrente de Faraón y vinieron úlceras. También vimos lo del horno, también vimos del fuego de Satanás. Bueno, todo concuerda. Dice entonces, bendito hermano y bendita hermana, en el versículo 25, y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. La palabra herir, otra vez viene aquí, e hirió Jehová. Recuerda, bendito hermano y bendita hermana, que esta bendita ley es una espada de doble filo para vida o para muerte. Porque esta bendita Biblia, esta bendita enseñanza, esta bendita espada, también con esta se enjuicia, con esta nos mata Dios. Con él, como dice la bendita palabra, el que practica el pecado es del diablo. El pecado paga un salir de la muerte. Ahí está, esta bendita palabra nos hiere, esta bendita espada nos hiere. Pero sí, bendito hermano, la palabra herir es de muerte. Entonces, simbólicamente, claro que yo no voy a sentir en el nuevo pacto una roca, un granizo que me mate, no. Simbólicamente, en el momento que Dios me quita su bendita presencia, ya me lapidó. Y en el momento que me lapidó, que me mató, que me hirió, en ese momento viene el fuego, un fuego extraño, un fuego que no es de Dios, que es el diablo, para quedar destruido de esta manera. Fíjese bien, todo lo que estaba destruyó, hirió. Toda la tierra de Egipto, otra vez, estamos viendo cómo quedó el mundo, cómo está el mundo. Los que quieren aferrarse a regresar para atrás, todo lo que estaba en el campo. Y recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que hay dos campos. Uno, que trae Satanás para una obra, y otro, que trae nuestro Señor Jesucristo para otra obra. Así, los hombres como bestias destruyó, hirió, hombres, bestias. Ya vimos cuáles son las bestias, hermano y hermana. Los hombres, las bestias, los siervos, los animales que representan una herramienta para Satanás
dice que para dar de comer o para trabajar. Así, hombres como bestias, así mismo destrozó el granizo toda hierba del campo. Ya le dije cuál es la representación, porque Egipto era un país rico en producción de grano, de semilla, de animales, no había hambre. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que anteriormente, antes de que llegara nuestro Señor Jesucristo, antes de que llegara el plan de salvación, pues bueno, en el Antiguo Testamento todavía había paciencia de Dios, como dice también que Dios en su paciencia tuvo paciencia con los pecados pasados hasta que no viniera Cristo Jesús. Pero una vez que vino el pacto, una vez que vino la verdad, una vez, entonces deja Dios y Cristo Jesús la maldición o la bendición. Deja totalmente devastado el mundo. Por eso recuerda, bendito hermano, que dijo Pablo, todo lo estimo como basura. ¿Ahí qué hay? Mire, hay un libro, hermano y hermana, que a mí me maravilla. Toda la Biblia es maravillosa. Pero hay un libro precisamente de lo que estamos tocando en este versículo 25, en el libro de Eclesiastés. No sé si usted ya lo haya leído, pero más o menos le hago rápidamente un resumen de este bendito libro. Ese libro de Eclesiastés lo escribe, o el mediador para escribirlo, el instrumento, fue el rey Salomón. Y sabemos que el rey Salomón fue un rey muy próspero por Dios, fue un rey muy sabio en su tiempo, que Dios fue el rey más sabio de todos los reyes que puso Dios sobre Israel, y fue el rey más rico en riquezas de Dios. Este rey, en el libro de Eclesiastés dice así, ¿verdad? Dice, bueno, dice, con tanta sabiduría siendo hijo de Dios o siendo pueblo de Dios, miré la otra obra que trae el diablo, así no lo dice, pero lo de la otra obra. Y fui a ver a esa obra, fui a ver por qué el hombre se afana, por qué el hombre no quiere salir. Fui, pero sin dejar mi sabiduría, dice Salomón, sin dejar esto, fui a investigar lo que hacen los hombres. Y dice la bendita palabra que este rey que fue a investigar la sabiduría de los hombres, prosperó, que se hizo riquezas, que se hizo de sirvientes, se hizo de ganado, se hizo de casas. Y una vez que tuvo esto, dice, y todo este trabajo, y todo esto, ¿para qué es? No hallo paz, no hallo gozo, no hallo dirección. ¿Para qué es? ¿A quién se lo voy a dejar? Y dice en Eclesiastés que vio que eso era insensato, que eso era amargura, y dejó todo eso y volvió a la sabiduría de Dios. Se lo resumí rápido, es un libro maravilloso, creo que tiene 9 capítulos, bendito hermano y bendita hermana, un libro maravilloso que nos enseña de las dos obras, la que da riquezas pero engañosas, que no nos llevan a la vida eterna, que es basura, que es pestilencia, que es un engaño, que es amargura, porque también nos habla de ese trabajo que trae afán, que trae amargura, y de la obra que nos trae Dios, que recuerde que yo siempre le voy a repetir, bendito hermano y bendita hermana, nosotros fuimos hechos por Dios para amar a Dios y amar al prójimo, para trabajar en su obra. Eso nos quita toda carga. La otra obra la dejó Dios como maldición. Nunca se le olvide eso. Entonces, ahí está el campo. El campo, esa obra está destrozada. Esa obra no sirve de nada. Y yo le quiero decir alguna cosa, bendito hermano y bendita hermana. Grábeselo. Y hay de mí si digo mentiras. Que Dios me tiene preparado un lago de fuego si yo tuerzo la escritura o la transgiverso. Pero allá arriba, si yo enseño a mi hijo a alejarse de esta ley para servir a Dios y consagrar su vida, y le enseño que sea un doctor o un arquitecto o un ingeniero o un hombre de renombre en el planeta Tierra, para que tenga una obra que le va a dar prosperidad terrenal, temporal, entonces cuando mi hijo llegue allá arriba y le diga a Dios, Señor, soy médico, soy arquitecto, soy ingeniero,
le va a decir Dios, perdóname, pero aquí no necesito ni arquitectos, ni ingenieros, ni doctores. Aquí no necesito nada de eso. Aquí necesito varones y varonas que dieron su vida. Allá abajo, como mi Señor, como mi Hijo Jesucristo dejó el camino, que dieron su vida y dieron testimonio, y fueron luz, y trabajaron en mi campo y no en el otro campo que te alejó. Yo no te enseñé eso. Y tanto padre como hijo se van a ir al lado de fuego. Se lo digo en frente de Dios, hermano y hermana. Ya le dije, si usted dice, el hermano está loco, ¿no es cierto eso? A mí Dios me va a mandar. Y también, si usted piensa que yo estoy exagerando, le puedo mostrar. Creo que es suficiente con las enseñanzas a los que van dando un seguimiento, con las enseñanzas que Dios me ha permitido, desde Abraham, que lo dejó todo, desde Jacob, desde Isaac, desde Moisés también, que despreció las riquezas de los fariseos, despreció la riqueza y prefirió irse a padecer junto con sus hermanos porque tenían puesta la mirada en el galardón. Lea Hebreos capítulo 11, que habla de la fe, y precisamente pone todos los ejemplos de todos los que lo dejaron todo, y lo estimaron como basura porque tenían puesta la mirada en el galardón. ¿Sabe por qué hago tanto hincapié en eso? ¿Sabe por qué siempre pongo ejemplos de la cruz, de consagración, de los dos campos, las dos obras, cuando tengo oportunidad? Porque hoy, como toda la bendita palabra, está torcida, engaña a Satanás, es una cueva de víboras, es una cueva de ladrones. Y lo único que quiere Dios es abrir ojos. Aunque estemos en los tiempos de apostasía, no importa. Aunque de 100, 1, o de 1000 que encuentren estas enseñanzas, 1 o 2, abra los ojos. Con eso, bendito hermano, en estos últimos tiempos, porque una vida vale oro para Dios. Para eso Dios trabaja día y noche. Así que aquí está, ¿verdad? Toda hierba de campo, ahí no hay que me produzca, ahí no hay, ahí me muero de hambre con la otra obra. Está destruido, porque la otra obra no me va a dar trigo, no me va a dar el pan de vida que es Cristo Jesús. Y desgajó todos los árboles del país. ¿Qué representan los árboles? Bíblicamente los árboles representan el sacerdocio. Ahí está, Salmos 1. Ahí está, San Mateo, los evangelios, que el buen árbol no puede dar buen fruto, ni el mal árbol puede dar buen fruto. Que el árbol se conoce por sus frutos, hablando de los ministros. Así que de igual manera, uno pudo haber alcanzado un tamaño espiritual, uno pudo haber llegado a ser un árbol, y de igual manera muchos. Yo le he nombrado a algunos que conocí en la verdad como árboles plantados por Dios, pero que amaron más las tinieblas y fueron engañados. Como Kais Luna, como Armando Alducin, como Marcos Witt, como Adrián Romero, que fueron varones de Dios, que tuvieron un crecimiento, pero ¿qué cree? Ya no dan fruto. ¿Qué cree? Quedaron muertos. ¿Qué cree? Dios en su ira los dejó en el fuego de Satanás y están en cenizas. Y están con piojos. Son ranas de río, como lo hemos viniendo. Están en un río de sangre. Están consagrados en una obra infructuosa, en una obra engañosa. Así deja el campo Dios sin árboles, lo vuelve a dejar otra vez. Y así lo dejó Cristo Jesús al que no quisiera salir de Egipto. Que recuerde, bendito hermano y bendita hermana, Egipto representa el mundo simbólicamente. Dice en el versículo 26, solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Otra vez, ¿cuál es la tierra de Gosén hoy? La tierra de Gosén es la herencia, el campo que Cristo Jesús nos trajo, que es en la obra de Dios, que nosotros somos pastores, somos agricultores de Dios, de Cristo Jesús. La tierra de Gosén hoy es el monte. La tierra de Gosén hoy es la cruz. La tierra de Gosén hoy es estar en la azotea. La tierra de Gosén es estar moliendo en el campo y trabajando en el campo. Así, bendito hermano y bendita hermana, los que estamos en estos últimos tiempos, ya proféticamente con un mundo que Cristo Jesús dejó totalmente devastado, totalmente sin riquezas, totalmente lleno de basura, nosotros, los que creímos,
los que fuimos libertados, los que salimos por medio de la muerte de Cristo Jesús, de la carne, del bautizo, y fuimos resucitados y salimos del mundo, estamos protegidos. Tenemos el pan, ninguna plaga nos puede tocar. Alabado sea Dios. Dice, no hubo granizo en la tierra de Gosén, donde estaban. Dice en el 27. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón. En 3 plagas no los mandó llamar, pero aquí ya los mandó llamar. Otra vez Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado esta vez, Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Ahora, Satanás sabe que fue arrojado, Satanás sabe que es un pecador, Satanás sabe que el pueblo que él tiene es impío. Sí, hermano, lo sabe, ¿verdad? Claro que Dios no los deja, Satanás no se va a arrepentir ya. Ya le dije, bendito hermano, el por qué no puede ser perdonado, como también alguien que practicó el pecado y gustó del don celestial. Ya le dije cuál es el pecado que puede ser perdonado y los pecados que no pueden ser perdonados. Entonces, muy importante, ¿verdad? He pecado, estamos devastados. Y que ya le dije, bendito hermano y bendita hermana, lo que simboliza esto. Antes de que Cristo Jesús muriese y resucitase, Satanás tuvo el gobierno. No había devastado, no había dejado Dios así de maldito el mundo como lo dejó una vez que vino en el nuevo pacto Cristo Jesús, cuando murió y resucitó, como dejó. Y vuelvo a repetir, bendito hermano y bendita hermana, recuerda que este ser era un querubín, recuerda que este ser fue creado por Dios, recuerda que este ser tuvo todas las riquezas de Dios, y este ser está en un castigo, está en un agobio, que no soporta, que no aguanta, que está en un tormento, y todavía, después de que venga nuestro Señor Jesucristo, va a otro tormento más eterno. Bien, entonces dice, orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo los dejaré ir y no los detendré más. Ya era la 3ª vez que este hombre decía esto. Y recuerde que Satanás engaña y aparte tiene endurecido el corazón por Dios, para no creerle. Porque a mí Satanás muchas veces me hace promesas, me dice, pero no cumple. Y los dejaré ir y no los detendré más. Entonces, recuerde, bendito hermano, que estamos viendo aquí proféticamente la obra de Satanás. ¿Cuál es la obra de Satanás? ¿Cuál es el trabajo de Satanás? ¿Cuál es el trabajo de su iglesia? El impedir que por medio del Evangelio, que es el que nos trae libertad, por medio de esta bendita palabra en el Nuevo Testamento, que Cristo Jesús vino a dejarnos y que esta palabra está viva y que tiene poder y que esta palabra que enseñamos nos da la salida, siempre Satanás y siempre su iglesia se oponen. Y ya le dije, bendito hermano y bendita hermana, para que usted abra ojos cómo se oponen hoy. Yo, todo el tiempo que Dios me ha permitido predicar la cruz, predicar una muerte, las iglesias dicen no es cierto, tienes que trabajar, tienes que diezmar, tienes que ofrendar, vamos a orar para que tú tengas y prosperes en un trabajo, para que tus hijos sean profesionistas. Y ahí está, no los quieren dejar ir. Y por consecuencia, no pueden adorar a Dios. Bien. Dice en el versículo 29, y le respondió Moisés, tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Cuando yo salga y levante mis manos, ¿qué aprendimos de esto, bendito hermano y bendita hermana? Que Cristo Jesús es el mediador entre los hombres y Dios. Que en Hebreos dice que Cristo Jesús aboga, intercede. Y su Padre, todo lo que Cristo Jesús le pida a su Padre, lo concede. Entonces, aquí también se me pasó decirle lo que significaban truenos. Porque aquí dice, y le respondió Moisés,
Tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová y los truenos cesarán. Los truenos. No nada más en este versículo bíblico habla de truenos. La bendita palabra nos habla de relámpagos muchas veces y de truenos. Y en Apocalipsis también vienen los truenos y relámpagos. Pero ¿qué significa como una sombra de lo que iba a venir? El relámpago es una luz hermosa, un destello hermoso de luz que alumbra pero sin ruido. El trueno, cuando hay mal tiempo, cuando va a haber una lluvia, sobre todo muy fuerte, se escuchan truenos que hasta retumban las casas, que hasta retumban las ventanas de un pueblo. Ahora bien, el relámpago representa cuando Dios habla a los mansos. Cuando Dios habla, representa a Cristo, representa su palabra cuando nos habla amigablemente. Pero cuando uno es necio, cuando uno es terco, entonces viene la voz de autoridad. O te arrepientes y metes tu ganado y sales, si no yo te mato. Es la voz de trueno. Recuerda que la bendita palabra también dice en el Nuevo Testamento que la gente se maravillaba porque Cristo Jesús hablaba como quien tenía autoridad y no como los escribas. Así también el trueno es cuando Cristo Jesús les decía: ustedes son de vuestro padre el diablo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsabai, ay de ustedes fariseos ciegos, ay de ustedes fariseos hipócritas que cuelan el mosquito y la menta. Ahí está el trueno. Y la luz, los relámpagos, cuando Cristo Jesús se sentaba en el sermón del monte a enseñar las bienaventuranzas, a enseñar la bendita palabra de Dios. Entonces, aquí vemos el trueno, bendito hermano, y cuidado, ¿no? Porque la voz de Dios cuando juzga viene con maldición, viene como un trueno. Dice: y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra, y no tuya, Satanás. Porque otra de las cosas, recordemos que Satanás quiso usurpar el lugar de Dios. Recuerde que ya vimos que el pecado no empieza aquí abajo. El pecado empieza en el tercer cielo antes de que Dios creara a los seres humanos. Y que Satanás quiso ser como Dios. Porque Dios es el dueño de todo. El dueño de las estrellas, el dueño del sol, el dueño del universo. Él es el creador de todo. Así que Satanás quiso esa gloria y piensa Satanás que es el dueño de todo. Y la tierra, el campo que nos trajo Cristo Jesús, no es del diablo. No se puede meter a esta tierra, a este campo. Y de igual manera, su campo no es suyo. Si Dios permitió esa maldición de dejar el mundo así, es porque de Dios es todo y ya hay una tierra de maldición y una tierra de bendición. Dice en el 30, pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová. Todavía le está diciendo, pero yo sé. Ahora, recordemos, ya vimos, ¿por qué endureció Dios el corazón del diablo? Y en este caso, el corazón de Satanás. Ya, los que hemos dado un seguimiento. Ya le dije, bendito hermano. De otra manera, no podemos ver el poder glorioso de Dios, con el cual nos libró de un poder superior que los seres humanos jamás pudieron librarse de ese poder que Dios le delegó a Satanás y que solamente lo que nos enseña la bendita palabra, el único que me pudo sacar del mundo, de la esclavitud, de la muerte, del agobio, de la amargura, de esa dura obra, no fue ni mi padre, ni mi madre, ni la sabiduría del mundo. Nadie más que uno, Dios. Y con mano poderosa, con su vida dándola en la cruz para vencer al enemigo. Nada más, no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos más que nuestro Señor Jesucristo. Entonces, solamente dice, pero yo sé que ni tú
ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová. Y recuerde, bendito hermano, temor. El temor es una enseñanza muy profunda que a mí siempre me gusta tocar. Porque yo le digo algo, ¿le tengo miedo a Dios? ¿Le tengo temor a Dios? Yo no. Dios es amor. Dios es vida, Dios es bondad, Dios es misericordioso, Dios es mi Padre. Yo no le tengo miedo a mi Padre. Pero entonces, ¿a qué le tengo miedo? Yo le tengo miedo a sus consejos. Porque en sus consejos, que son una riqueza, está la vida y está la muerte. A mí sí, un padre me dice, yo tengo 4 años, y vamos de vacaciones a un río. Y a mí me gusta nadar y acercarme a chapotear. Y le digo, hijo, no te acerques porque aquí hay cocodrilos. No te acerques, hijo, y sé obediente porque si tú te acercas, puedes morir. No te acercas. Entonces, un niño coherente, un niño que ama a su padre, un niño que cree a su padre, teme no al padre, sino teme al consejo. Y el temor es no ir a hacer lo contrario y no ser necio a lo que me está mandando mi padre. Y ese niño va a tener vida. Pero el niño necio pronto va a morir. Uno de muchos ejemplos. Yo siempre he dicho que el principio de la sabiduría es el temor a Dios o el temor a Jehová. Proverbios 1:7, así lo dice. El temor, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Y por qué el principio de la sabiduría? Porque el sabio cuida su vida. Porque si yo no peco, si yo le creo a Dios, entonces no contacto al Espíritu Santo, no contacto a Dios que está dentro de mí. ¿Y quién es el que me da entendimiento de esta palabra? ¿Quién es el que me hace entender esta palabra? ¿El pastor? ¿El apóstol? No, no. Yo no puedo enseñarle a alguien que no tenga el Espíritu Santo. Por eso, hermanito o hermanita que practique el pecado, le digo, no te puedo enseñar. ¿Pero por qué? Porque te vas a volver contra mí. Porque no vas a entender este lenguaje. Porque para poder entender este lenguaje se necesita tener al traductor. Y el traductor es Jehová de los ejércitos. El traductor es el Espíritu Santo y el Maestro es Cristo Jesús. Y si tú tienes temor, porque la palabra de Dios dice que el pecado, el necio, el hijo desobediente, paga un salario y es que se le salga el Espíritu Santo, entonces nunca vas a ser sabio. Por eso dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Ahora, aquí está diciendo, pero yo sé que ni aún así vas a temer, ni aún así. Yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis. Ahora, ¿qué está profetizando, hermano y hermana? Que estas iglesias que Satanás, aunque ya están malditas, ni aún así tienen temor de Dios. Todavía en presencia de Jehová tu Dios. Dice, el hino, pues, y la cebada fueron destrozados, porque la cebada estaba ya espigada y el hino de caña. Ya le dije lo que significa esto, bendito hermano, el hino, con el cual hacían muchas veces tela, el ropaje, la cebada que era un alimento, fueron destrozadas por el granizo. De igual manera recuerde que hoy la vestimenta que nosotros tenemos es de lino fino y resplandeciente, que es la presencia de Dios. Y nosotros somos un Aarón, somos un sacerdocio puesto por Dios para vestir, por medio de la vestimenta que Dios nos ha dado, para ayudar a vestir, para dar alimento. Pero si yo no salgo del mundo, si yo no temo a Dios, por más que quiera yo vestir, por más que quiera yo dar alimento, como hay muchas iglesias que lo desean y lo quieren, pero como no salen del mundo, así está ya destrozado. ¿Ya? Fueron destrozados el hino, la cebada fueron destrozados, porque la cebada estaba ya espigada y el hino en caña. Más el trigo y el centeno no fueron destrozados porque eran tardíos. Pero después quedan destrozados, como lo vamos a ver, pero eran tardíos. Y el hino, el trigo y el centeno, alimentos que hoy bíblicamente representan la palabra de Dios.
Versículo 33. Y salido Moisés de la presencia de Faraón, fuera de la ciudad, extendió sus manos a Jehová, y cesaron los truenos y el granizo, y la lluvia no cayó más sobre la tierra. El granizo y el fuego que habían ya no cayeron. Extendió sus manos. ¿Va? Y el corazón de Faraón se endureció, porque siempre lo que profetiza Dios por medio de Cristo es verdad. ¿Qué le dijo? Y aún así no vas a dejar ir. Ya verás, todavía no los vas a dejar ir. El corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Entonces, vuelvo a repetir, porque esto, bendito hermano y bendita hermana, en cada plaga lo vemos, que no los deja ir. Entonces, lo que estamos aprendiendo es la obra del diablo, la obra de los demonios, la obra de los humanos que son instrumentos suyos, que hoy engañan y hoy se aferran para que usted no tome la cruz, para que usted no muera, para que usted no se separe totalmente del mundo. Lo que estamos aprendiendo, la obra de Satanás. Vamos al capítulo 10 y también estamos aprendiendo cómo dejó Dios, cómo dejó Cristo Jesús maldecido a todo Egipto, a todo lo que es el mundo. ¿Cómo los dejó maldecidos? Bien, dice en el 10:1. Y Jehová dijo a Moisés: entra en la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar entre ellos mis señales. Ahora, otra vez, yo he endurecido el corazón de Faraón y de sus siervos, no nada más de Faraón. Ya le dije quiénes son sus siervos hoy. Son los ministros que se disfrazan de ángeles de luz. Son hijos del diablo. Son los ladrones, los asesinos. Esos son. Está profetizando el cristianismo que se disfraza con una Biblia, que se disfraza como ángel de luz, pero que son instrumentos para no dejar ir al pueblo a servir, para no dejar ir del mundo a los que fueron rescatados. Dice bien. 10:1, estamos ya en el capítulo 10. ¿verdad? Entra en la presencia de Faraón, porque yo endureceré su corazón, el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales. Para mostrar estas mis señales. Y mira, hermano y hermana, quiero yo dar testimonio porque si Dios me ha permitido ciertas experiencias en este bendito camino, no es para guardármelas, es para glorificar al Padre, es para glorificar a Dios. Y ay de mí si digo alguna mentira, porque los testimonios que Dios me permite han pasado tal y como se los voy a contar. A mí, cuando Dios me llamó por primera vez de las tinieblas a su luz admirable, me llamó por medio de una iglesia pecadora que hoy se conoce hasta la fecha y sigue como Fundación Emanuel, y yo siempre voy a señalar el pecado. No del varón que hace muchos años Dios permitió que iniciara como primogénito esta iglesia, claro, por el poder de Dios, llamado Jaime Guerrero, que ya está durmiendo él. Yo espero, porque no lo conocí muy bien, pero sí lo escuché predicar y sí escuché testimonios de él, que fue un varón entregado de Dios en su momento. Que se haya corrompido después la iglesia cuando él ya estaba grande y cuando ya no podía, porque esta iglesia está en todo Latinoamérica, en todo el continente latinoamericano. Está en Colombia, él era colombiano, ¿verdad? Está en Perú, está en México y vaya, es una iglesia, Fundación Emanuel Grande. Ahora bien, yo a Jaime Guerrero, en el lugar donde yo estaba aquí en México, llegó y lo conocí como unas 20 veces, más o menos, en el tiempo que yo estuve, porque yo estuve en esta congregación aproximadamente como 1 año y medio. ¿Y qué pasó? Que ahí me discipulé, ahí me enseñaron, pero bendito hermano y bendita hermana, por la misericordia y por la gracia de Dios, por el temor, por el hambre que tuve, por estar comparando y estar como
los de que aparecen en el Nuevo Testamento, ¿ah? Que no se conformaban con escuchar, creo que eran los de Berea, que no se conformaban con escuchar, sino que escudriñaban para ver si era cierto lo que se les estaba enseñando, porque dice la palabra meditar de día y de noche en este libro de la ley, tener hambre y sed de justicia. Yo recuerdo que gracias a Dios, con el poder que me dio, que se los da a todos y cuando hay fe, yo recuerdo, bendito hermano y bendita hermana, que me empecé a hacer, para gloria de Dios lo digo, porque son testimonios de gloria de Dios, no mío. Yo tuve hambre y empecé a adquirir que la Reina Valera, que la latinoamericana, empecé a adquirir varias versiones de Biblia para compararlas, empecé a comprar en aquel entonces, porque yo tengo ya 18 años, todavía estaba el DVD en auge, empecé a encargar enseñanzas de pastores, Armando Dusin, Chori Rivales, Moilanés, Yatensi, Arturo Noreira, Gumbel, Enrique Warren, Gary Lee y de muchos representantes, ¿verdad? Marco Dever, Kais Luna. Compraba libros del Espíritu Santo, que de la oración, que del ayuno, y tenía hambre, y yo comparaba y veía cómo de cada uno de ellos uno decía una cosa, otro decía otra cosa, y yo le pedía y le oraba a Dios que me diera revelación, y no me la daba en el momento, sino que me ponía a la prueba a Dios, y cuando me venía la prueba y yo no dudaba de Él y de lo que me había dicho en la palabra, entonces me iba dando discernimiento y crecimiento, hasta que yo, una ocasión que tenía yo un temor, tenía una confusión, tenía que me ayudara mi representante cuando yo tenía más o menos como un año y fracción. Fui y le dije, ¿verdad? Pastor, por favor, le pido y le ruego que me dé un consejo porque estoy en aflicción y me siento muy mal, necesito hablar con usted. Y recuerdo que él me dijo, sí, ven mañana temprano, venme a buscar a mi casa, tócame, por favor, a las 6:30, creo que me dijo 7 de la mañana, no recuerdo, tócame y yo te atiendo porque ahorita no puedo. Y su obligación era atenderme en esa hora porque no estaba dando palabra ni nada. Pero bueno, eso ya lo supe después. Fui y cuando fui le toqué y abrieron la puerta, le fueron a avisar y mandó decir que era muy temprano, que si no sabía que estaba dormido, que lo dejara dormir, por favor. Yo me fui y en la tarde lo volví a ver y le dije, discúlpeme si lo molesté, pero usted me dijo que yo fuera a esa hora y yo tengo una aflicción. Ay, se molestó. Ay, a ver si mañana te puedo atender. Ven a esta hora. Fui y no estaba. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, me empecé a dar cuenta que ahí no estaba la verdad. Dios me consoló. De igual manera, cuando Dios me apartó, porque ahí quiero decirle que al año a mí me dieron un diploma como pastor, reconocido por Fundación Emanuel, reconocido, porque yo cursé y hice todo el discipulado y todos los temas de enseñanza que ellos tenían, que claro que ahora sé que no son de Dios, que de sexualidad, que de paternidad, que de líderes de tercer grado, líderes espirituales de 45 grados, etcétera, ¿no? Todos me los chuté. Ahora bien, cuando yo terminé mi discipulado, al año, a mí me dijeron, ya tienes que dar palabra, ya tienes que traer gente, ya tienes que ir a buscar un lugar en donde tú empieces a dar palabra y empieces a tener tu propia gente, porque eres un líder de 345 grados. Y ya. Pero yo les decía, pero es que todavía no me siento capaz. No, lo siento mucho. Y así, bendito hermano. Y empecé yo, pues, creyendo. Cuando seguí teniendo hambre, porque vuelvo a repetir, yo veía DVDs y todo eso. Entonces, el primer discernimiento que Dios me dio, que ellos enseñaron, lo primero que Dios me enseñó fue sobre los falsos profetas. Fue el fruto que ellos tenían y el por qué no tenían la verdad, el por qué no tenían el amor. Y
cuando empecé a ver sus frutos dije, ok, es cierto, ellos no hacen esto ni hacen el otro, siguen en el mundo, siguen en esto, siguen en aquello. Y de igual manera, cuando Dios me reveló que Cristo Jesús era el Hijo de Dios y no Dios, y me lo reveló, entonces empecé a enseñar yo con el grupo que ya tenía, que eran de 15 o 17 personas, que Dios me había permitido ir con mis pies y traerlos y empezar una obra cerca de esta iglesia. Entonces me empezaron a atacar y me empezaron a decir que por qué predicaba eso, que de dónde sacaba yo eso. Entonces yo les dije, vamos a sentarnos, hermano, vamos a ser mansos y vamos a, con la bendita palabra, porque la verdad está en la palabra. Vamos con la palabra y usted, si yo estoy equivocado, quiero que me abra la Biblia y quiero que me enseñe. Entonces me dijo, porque esto entró un representante a la congregación que Dios me había permitido. Cuando yo estaba predicando, entró a parar la predicación enfrente de las ovejitas que él no había ganado y a meterse a señalarme. Y la bendita palabra también pecó, porque la palabra dice, ¿verdad?, que si alguno tiene algo contra otros, espere y aparte lo corrija. Entonces, él me dijo, está bien, mañana permíteme venir aquí, con las enseñanzas para poder dar también a esta gente. Y le dije, está bien, pero con una condición, con que usted también me permita ir a la congregación y esté usted, que ahí habían más de 80 personas, 90, que me permita ir también con esta enseñanza. Y me dijo, sí, está bien. Vino al día siguiente, hermano, y como dice la palabra, que seamos mansos para escuchar. Fuimos mansos, escribí las citas bíblicas que él utilizó, que fueron muy escasas, por cierto, y que pueden confundir precisamente como yo y Dios somos uno, también como la de Tomás, donde dijo que Tomás, tanto tiempo que he estado contigo y me diste muéstranos a Dios, el que me ha visto a mí ha visto a Dios, y otras citas bíblicas que anoté. Emanuel, Dios con nosotros en el Antiguo Testamento, fueron como 7 o 8 citas bíblicas que torcieron. Bien, me dijo, ¿qué te pareció? Y le dije, no me dejó satisfecho, hermano. Yo tengo mucho más citas bíblicas, con todo respeto, con todo amor. La Biblia no es para contender, la Biblia es para amarnos y ayudarnos, hermano. Y entonces, como quedamos, hermano, yo, dígame a qué horas voy mañana para dar mi enseñanza. Y dijo, no lo permiten los demás pastores. Y entonces, ¿usted por qué me dijo? Pues no sé, ya pregunté y no permiten. Así que no. Y no fueron mansos para escuchar. Entonces me empezaron a arrebatar gente, hermano y hermana. Y ya Dios me permitió hacer una enseñanza a mano, en aquel entonces porque no tenía yo los medios, con más de 150 citas bíblicas, que de hecho está subida aquí en YouTube por si la quiere ver. Se titula Dios o el Hijo de Dios. Jesús, Dios o el Hijo de Dios, así se titula, ¿sí? Que Dios me permitió subir en su momento. Se la recomiendo si usted tiene alguna duda, ¿verdad? Antes de que usted ya no siga viendo esto, y porque muchos cuando predico eso dejan de no son mansos para escuchar, hermano, ni para preguntar. Entonces, ahí está escrito, ¿verdad? Bueno, el meollo del asunto, ¿cuál es, bendito hermano y bendita hermana? Que Dios nunca me desamparó. Que Dios, a pesar de que me alejé de esa inmundicia, y a pesar de que ya no tuve un pastor, un representante y una iglesia, o una cobertura como lo que ellos llaman, Dios jamás me desamparó. Y Él, como dice en Salmos 23, Él me apacentó en todo momento, Él me dio por otros medios, con su presencia, escoger lo que era de Dios y desechar lo que no era de Dios, hasta que Dios me quitó esos medios, me dio su bendita llenura, y desde entonces Dios me utiliza. ¿Por qué, bendito hermano y bendita hermana?
porque aquí estamos viendo, entra a la presencia de Abraham porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos. Ahora, ¿por qué le dije esto? Porque yo por más que quise darles porque le digo que hizo una enseñanza muy completa, y como ellos enviaban gente para esperar a las ovejitas que Dios me permitía darles la palabra y las esperaban para arrebatarlas, para decirles que eso no era cierto. Entonces Dios me permitió hacer esta enseñanza que le digo desde aquel entonces y saqué como 100 copias y me paré afuera de esa congregación y empecé a repartir a todos los discípulos de ahí, también porque como me estaban atacando, como me estaban señalando, empecé a repartir. Y entonces, cuando llegó a los representantes y leyeron, porque también en esa enseñanza, en una de las enseñanzas puse cómo reconocer un verdadero siervo de Dios y cómo identificar un falso de Dios, entonces fueron corriendo y dijeron que por qué los atacaba. Y dijeron que por qué hacía eso. Porque gente se les empezó a ir. Y gente que habían arrebatado volvió a ir. Yo le dije, yo no los estoy atacando. Ni ustedes me dejaron entrar. Yo estoy repartiendo. Simplemente como cualquiera, como los testigos de Jehová reparten, como cualquiera reparte. Yo estoy repartiendo únicamente. Entonces, cuando vieron eso, todavía me acuerdo que fueron a la semana y me invitaron a hablar conmigo y me propusieron hacerme partícipe de diezmos, partícipes ahí en esa iglesia, partícipes de un sueldo casi, con tal de que yo ya no predicara eso y predicara lo que ellos predicaban. Pero, a lo que no acepté, hermano, pero ¿cuál es la cosa? Que yo hice y les lloré. Le dije, hermano, yo lo amo, yo salí de aquí, por el amor de Dios, escuche, no nada más es eso. Ya tenían un corazón endurecido, hermano. Ya, porque amaban más las tinieblas. Claro que ellos tuvieron oportunidad. Eran pastores que tenían 13 años, 8 años. Yo apenas empezaba, hermano. Otros que tenían 16 años, que ya Dios los había exhortado anteriormente y seguían practicando el pecado. Perdón por darle testimonios tan largos, hermano, pero me gusta profundizar cada versículo porque Jehová dijo a Moisés, entra porque yo he endurecido el corazón, no nada más de Satanás, sino también de sus siervos. Recuerde los siervos. Endurecido, ¿qué es un corazón endurecido? Mire, bendito hermano, también tiene simbolismo. Quiero aprovechar. Dios llama también un corazón de piedra, que es lo mismo, un corazón endurecido o un corazón de piedra. Yo quiero decirle, bendito hermano, y quiero aprovechar. Si usted agarra una piedra y agarra un cuchillo, este es un lápiz claro, ¿no? Y agarra un cuchillo o un picahielos y le empieza a dar a la piedra no le pasa nada. No siente, no dice ay. Así, la bendita palabra es una espada para exhortar, amonestar, redarguir y corregir. Y una persona que peca, ahorita le voy a decir cómo se puede convertir en un corazón de piedra. Ahorita se lo voy a decir. Y le voy a dar testimonio. En algún tiempo que Dios me permitió, ya cuando tenía yo 7, 8 años en este servicio, y me permitió una congregación, ya lejos de esa congregación, ya Dios me había movido a otro lugar, lejos, totalmente lejos, ¿sí? Yo recuerdo, bendito hermano y bendita hermana, que habían hermanos y hermanas que cuando hacían un pecado mínimo, como de alzarle la voz a su mamá, ya habían hermanitas de 22 años en aquel entonces, o bien de no haber orado el tiempo completo, me esperaban con una cara de aflicción y me decían, hermano, por favor, quiero hablar con usted. Sí, entraba y me confesaban su pecado llorando y me decía, dígale a Dios que me perdone, hermano, por favor. Ese es un corazón sensible. Cuando nosotros pecamos, tenemos sensibilidad, tenemos nervios espirituales que nos hacen, ¡ay!, que nos duele, hermano. Un corazón de carne siente, un corazón de carne se da cuenta de las cosas espirituales, un corazón de carne tiene el sistema nervioso espiritual para que nos duela un pecado. Pero ¿qué pasó?
porque también hay enseñanzas, no de todas las hermanitas, pero sí hubo una o un hermanito que después de ese temor, de esa sensibilidad, empezó a hacer un pecado, lo empezaron a engañar, empezó a hacer otro pecado, lo empezaron a engañar, ya no se arrepintió y entonces llegó un momento en que se reía de la cruz de Cristo, en que se reía de las exhortaciones, ya tenía un corazón endurecido, un corazón de piedra, porque el pecado le va haciendo un callo para que ya no sienta, para que pierda usted la sensibilidad. Bueno, entonces aquí está, endureció el corazón de ellos y de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales. Y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto, mis señales que hice entre ellos, para que sepan que yo soy Jehová. Ahora, bendito hermano y bendita hermana, para que cuentes lo que yo hice en Egipto, para que lo cuentes a tus hijos, a tus nietos. Hoy de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, no nada más, porque yo le voy a decir esto por años, no nada más en Egipto, sino en todas las naciones alrededor, conocieron el poder de Jehová y cómo quedó Egipto devastado. Y cuando nacían los hijos de los egipcios, les contaban en la mano de Dios. De igual manera, la bendita palabra en la ley levítica, la bendita palabra nos enseña, como lo vamos a ver, una vez que Dios sacó a este pueblo con mano dura, les dijo, y cuando te pregunten tus hijos que por qué haces esta fiesta de la Pascua, porque vamos a ver más adelante la fiesta de la Pascua, el Cordero Pascual, y cuando te pregunten por qué comes hierbas amargas, por qué comes pan sin levadura, cuando te pregunten por qué haces estas cosas que yo te mando, les dirás, el tiempo que estuviste esclavizado en Egipto y con gran poder cómo te saqué, a tus hijos y a tus nietos. Así que bendito hermano y bendita hermana, la bendita palabra nos enseña a nosotros como padres pasar y transmitir y dar testimonio de la grandeza de Dios, del poder de Dios, de glorificar a Dios, de cómo nos rescató. Ese es un mandamiento de Dios, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. Instruir a mis hijos, instruir a mis nietos, instruirlos y dar testimonio de la grandeza de Dios para que sepan que yo soy Jehová. Y dar hoy testimonio de la muerte, de la resurrección, de cómo nos dio libertad Cristo Jesús. Yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, no para jactarme, no hermano, no. Yo se lo digo con todo mi corazón. Aquí, los niños, uno de 6 años y una de 9 años, que tenemos, ¿verdad? En consagración, aquí viviendo con nosotros, esta niña sabe perfectamente bien que vino a ser Cristo Jesús, sabe perfectamente bien la bendita palabra, tanto que es un instrumentito para dar palabra. Claro que no la da, No. Nosotros la ponemos a practicar y ella ya da palabra. Por eso aquí no se sube en YouTube, porque Dios no permite, ¿verdad?, que una niña predique. Pero sí damos testimonio de la gloria de Dios. Esta niña tiene la palabra en su corazón, tiene 9 años. Y el niño de 6 años también sabe perfectamente bien y conoce el poder de Dios. Y conoce cómo nos rescató. Y conoce del mal y conoce del bien. 6 años de edad. Entonces, aquí está lo que Dios nos pide, ¿verdad? A nuestros nietos les dirás las señales que hice entre ellos para que sepan que yo soy Jehová. Dice en el versículo 3. Entonces vinieron a Moisés y a Aarón y a Faraón y les dijeron, Jehová el Dios de los hebreos ha dicho así, ¿hasta cuándo no querréis humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo otra vez para que me sirva. ¿Hasta cuándo no querrás humillarte? Ahora, Satanás, ¿sabe hasta cuándo se humilló? Hasta que Jesús lo venció en la cruz y quedó devastado. Aunque Satanás siempre ha sido un instrumento de Dios, pero como una sombra de lo que iba a venir, Dios utilizó, representando iglesias apóstatas, a todas las naciones que iban a pelear contra los hebreos. Todas las guerras que hay escritas.
y dentro también de su pueblo, sobre todo en el tiempo de los reyes, como entre mismos hermanos, había dos bandos. Los pecadores como Saúl, los santos y un pequeño remanente como David y sus seguidores. Entonces en todo momento hay una sombra, bendito hermano y bendita hermana, de los dos pueblos, de lo que iba a venir. Dice, y si aún, dice en el versículo, no te has querido humillar delante de mí, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y humillarse, bendito hermano y bendita hermana, yo le voy a decir, le voy a poner un ejemplo más o menos para que podamos también profundizar esto. Mire, yo ya le había dicho que algunas ocasiones Dios me permitió ir a dar enseñanza a la cárcel, ¿sí? Y ahí pues yo conocí gente de toda índole, secuestradores, gente muy, muy mala que tenía, pues ahora sí que muchos demonios. Gente maldita, gente que no le hacía tener miedo nada. Gente que sabía meter manos, gente que no le tenía miedo a la muerte y sacaba navajas. Pero esa gente muchas veces llegaba altivos y llegaban y ahí en la cárcel dice vamos a aterrizarlo. Claro que hay gente que ya tiene muchos años, gente también maldita, ¿verdad? Y ahí uno no puede llegar a hacer lo que se le pegue la gana. Ahí, si uno llega con ese fruto, pues ahora sí que le empiezan a hacer la vida con violencia, con amenazar a su familia. Mire, total, llega un momento en que los humillan. Llega un momento en que los ablandan y no pueden. O mueren o se ablandan, una de dos. Así, bendito hermano y bendita hermana, el que lucha contra Jehová, pues ¿quién va a poder con él? Por eso dice que bienaventurados los pobres de espíritu, los que nos humillamos. Yo no puedo contra el poder de Jehová. Entonces, ya viendo su poder, viendo su mano fuerte, ya que me permitió a mí estar muerto en un tiempo, ya que me permitió estar en amargura y ya que me permitió todo ese tiempo de amargura, que con mis fuerzas, con la sabiduría que me enseñó, no pude salir de eso. Mejor cuando se me presentó como todopoderoso, cuando me dijo que todo eso que estaba en el mundo, Él lo había dejado y que si yo persistía en estar ahí, yo mejor me humillé, hermano. Mejor me humillé. Entonces, ni así te has querido humillar delante de mí, deja ir a mi pueblo, otra vez lo dice aquí, para que me sirva. Nuevamente, ya lo hemos visto en cada plaga, para que me sirva. Ya no le voy a repetir, hermano, ya le repetí muchas veces la enseñanza. Bendito hermano y bendita hermana, nos quedamos aquí, ya se me fue la hora. Vamos a continuar con el versículo 4, si Dios me lo permite, el día de mañana. Por lo pronto yo le mando un abrazo y me despido con el beso del ósculo santo. Y recuerde, siempre, ahí están los teléfonos, cualquier comentario, cualquier duda referente a estas enseñanzas, con mucho gusto las podemos profundizar para fortalecer la sabiduría de Dios, poder temer y poder tener vida. Así que hasta mañana si Dios quiere y gracias.